Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una historia que ha cautivado a miles, un relato de amor que parece sacado de una película, la historia de Kerem y Hande. ¿Son ellos el verdadero amor? ¿Qué se esconde detrás de esa química innegable que traspasa la pantalla? Prepárense porque vamos a desenterrar todos los detalles, desde sus inicios hasta los momentos más importantes de su relación. Si son fans de estas dos estrellas o simplemente aman una buena historia de amor, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos por completo, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras historias fascinantes y seguirán conectados con nosotros. Ahora sí, vamos a descubrir la historia de amor verdadero de Kerem y Hande. Nuestra historia comienza, como muchas grandes historias, en el set de filmación. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que rápidamente se convirtieron en sinónimos de éxito y carisma en la televisión turca, se conocieron mientras grababan la exitosa serie Sen Kalkam, o Te toca a ti mi amor, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, algo hizo clic. La química entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, sus personajes, era palpable, electrizante. No era solo la actuación, se sentía real, auténtica. Los fanáticos de la serie no tardaron en notar esta conexión especial y comenzaron a especular, a soñar con que esa chispa traspasara la ficción. Al principio, ambos se mantenían reservados, profesionales. En las entrevistas, solían hablar de su amistad en el set, de la buena vibra que había entre el elenco y de lo bien que se llevaban trabajando juntos. Kerem, conocido por su energía y su personalidad abierta, y Hande, con su dulzura y su talento interpretativo, formaban un dúo carismático que enamoraba a la audiencia. Cada escena que compartían era comentada, analizada, deseando que esa conexión especial se convirtiera en algo más. Los rumores empezaron a circular como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cada foto juntos fuera del set, cada gesto de aparente complicidad, era interpretado como una señal. La industria del entretenimiento es implacable con la privacidad de sus estrellas, y Kerem y Hande no fueron la excepción. Se enfrentaron a un escrutinio constante, a preguntas incisivas sobre su relación. Sin embargo, ellos manejaron la situación con una elegancia admirable, manteniendo un cierto aire de misterio. No confirmaban ni negaban nada de forma explícita, lo que solo alimentaba aún más la curiosidad del público. Era como si estuvieran jugando un juego de adivinanzas y nosotros, los espectadores, estábamos enganchados. Uno de los primeros momentos clave que avivó las llamas de los rumores fue cuando ambos empezaron a ser vistos juntos fuera de las horas de rodaje. Pequeñas escapadas, cenas discretas, momentos que, aunque intentaran mantener en privado, inevitablemente salían a la luz gracias a la vigilancia de los paparazzi y a los fans más observadores. Se trataba de esas pequeñas cosas que, cuando se juntan, pintan un cuadro muy claro. La gente veía cómo se apoyaban mutuamente, cómo se defendían en las entrevistas, cómo compartían risas y miradas que parecían decir mucho más que palabras. La serie Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno global. Su éxito no se limitó a Turquía, sino que conquistó corazones en América Latina, Europa y otras partes del mundo. Y con ese éxito, la atención sobre Kerem y Hande se intensificó. Se convirtieron en una de las parejas más buscadas y admiradas, no solo por su talento, sino también por la química que desprendían. Se les veía en eventos juntos, a veces con el resto del elenco, pero a menudo solo ellos dos, y esos momentos eran analizados al detalle. Un punto de inflexión importante llegó con los viajes que ambos empezaron a realizar juntos. Al principio se presentaban como amigos, como compañeros de trabajo que disfrutaban de la compañía mutua. Sin embargo, hubo un viaje en particular a las Maldivas que generó un revuelo mediático sin precedentes. Las fotos y vídeos que se filtraron mostraban una intimidad y una cercanía que desmantelaron las últimas dudas. En esas imágenes se veía a una pareja feliz, disfrutando de la playa, riendo, muy lejos de la formalidad que a veces se impone en las relaciones públicas. Era como si hubieran decidido dejar de esconderse, permitiendo que su relación floreciera a la vista de todos. Después de este viaje, las cosas empezaron a cambiar. Aunque aún no había una declaración oficial, la dinámica entre ellos en público era diferente. Se sentía una comodidad, una complicidad que iba más allá de la amistad. Los paparazzi los fotografiaban de la mano, se daban abrazos y en las redes sociales, sus interacciones se volvieron más frecuentes y cariñosas.
Era como si hubieran llegado a un acuerdo tácito, ya no había necesidad de ocultar lo evidente. Finalmente el amor que muchos sospechaban se hizo público. No fue un anuncio grandilocuente en una revista o una aparición oficial conjunta en una alfombra roja. Fue más bien una confirmación gradual, a través de gestos y declaraciones más directas. En entrevistas empezaron a hablar el uno del otro con un cariño y una admiración que dejaba poco lugar a dudas. Las miradas cómplices se volvieron más frecuentes, los abrazos más largos. Era la confirmación de que lo que habíamos visto en pantalla, esa conexión tan especial, era en realidad el reflejo de un sentimiento genuino. La pareja Kerem y Hande se convirtió en una de las más queridas y seguidas de Turquía, y su popularidad se extendió a nivel internacional. Los fanáticos adoraban verlos juntos, admirando su relación pública y su apoyo mutuo. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, mostrando una faceta más cercana y humana que conquistó a millones. Ya no eran solo Eda y Serkan, eran Kerem y Hande, una pareja real que había encontrado el amor en medio del caos de la fama. Claro que, como en toda relación de celebridades, hubo sus altos y bajos. Se rumoreaba sobre posibles crisis, sobre distanciamientos temporales, pero siempre lograban superar los obstáculos. Su resiliencia como pareja también fue algo que los fanáticos admiraron. Demostraron que incluso bajo la intensa presión de los medios y del público, su relación era lo suficientemente fuerte como para perdurar. Los momentos que compartían en redes sociales se volvieron muy esperados. Fotos de sus vacaciones juntos, celebraciones de cumpleaños, e incluso pequeñas bromas internas que solo ellos entendían, todo era compartido con su público. Esto les permitió construir una conexión aún más profunda con sus seguidores, quienes se sentían parte de su historia. Era como si les estuvieran invitando a su mundo, a compartir la alegría de su amor. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos. Mostraban que a pesar de las diferencias y de los desafíos de la vida, el amor verdadero puede encontrar su camino. La forma en que se trataban, el respeto mutuo y el apoyo incondicional que se demostraban, eran aspectos que resonaban con una gran cantidad de personas. No solo eran una pareja de ensueño en la ficción, sino también en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser volátiles. A pesar de la intensidad de su amor y del apoyo de sus fans, surgieron informaciones sobre una posible ruptura. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de estas dos estrellas, comenzaron a especular sobre distanciamientos y posibles separaciones. Y así fue. En un momento dado y tras un periodo de especulaciones, se confirmó que Kerem y Hande habían tomado caminos separados. La noticia conmocionó a muchos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia. Sin embargo, ambos actores, con la madurez que los caracteriza, emitieron comunicados o se pronunciaron en entrevistas, confirmando la separación de una manera respetuosa y privada. Mostraron una vez más su profesionalismo y su deseo de mantener la cordialidad y el respeto mutuo. Aunque su relación romántica haya llegado a su fin, el legado de Kerem y Hande como pareja, y especialmente su química en Senkalkap, perdura. Demostraron al mundo que la conexión que vimos en pantalla era más que solo actuación. Era un reflejo de la admiración, el respeto y, en su momento, un amor genuino que cautivó a millones. Su historia nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede inspirar y conmover. Y así concluye nuestro viaje por la historia de amor verdadero de Kerem y Hande. Hemos recorrido desde sus inicios en el set de Senkalkap, pasando por los intensos rumores y las especulaciones, hasta la confirmación de su relación y su posterior separación. Lo que queda claro es que independientemente de si su historia romántica continúa o no, la chispa que encendieron juntos fue real y dejó una marca imborrable en sus seguidores y en la industria del entretenimiento. Nos mostraron que la química puede traspasar la pantalla y que, a veces, las historias de amor más cautivadoras son las que se viven tanto en la ficción como en la realidad. Y bueno, eso es todo por hoy en nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la fascinante historia de Kerem y Hande. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes y desentrañar los misterios que rodearon su relación. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, ya que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan?
Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Kerem y Ande. ¿Creen que fue amor verdadero? ¿Qué es lo que más les cautivó de su relación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.